Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. Continuaremos con otro ejemplo de deflexión en vigas por el método de áreas de momentos. Analicemos la siguiente viga. Nos pide determinar la deflexión en el punto C. El primer paso es determinar las reacciones en estructura. Como tenemos un empotre, ese empotre va a tener una vertical en A, en este punto. Y va a tener un momento en el punto A. Y va a tener una fuerza o una reacción horizontal, pero como no hay fuerza que la contrarreste, entonces no la vamos a poner. Entonces hagamos sumatorias de momento en A. Sumatorias de momento en A va a ser igual a 0. Tenemos un momento positivo en el punto A. Esa fuerza de 10 kilonewton hay que concentrarla. Entonces tendríamos que concentrarla por acá, en el centro. Serían 2 metros y 2 metros. Esa fuerza me va a hacer un momento positivo. Y su valor sería 40 kilonewton ya concentrada. Entonces sería más 40 kilonewton por su brazo, que es 2 metros, menos esta fuerza que me hace un momento negativo, menos 40 tercios por su brazo, que serían 6 metros. Y esto va a ser igual a 0. Resolviendo eso, nos da que el momento va a ser igual a 0. Calculemos las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a 0. En Y tenemos la vertical en A, que la asumimos positiva. Tenemos la fuerza de 40 kilonewton, que está aquí, positiva también. Entonces más 40. Tenemos la fuerza de 40 tercios, negativa. 40 tercios. Y esto va a ser igual a 0. Entonces quiere decir que VA más 80 tercios va a ser igual a 0. De donde VA va a ser igual a menos 80 tercios. Entonces quiere decir que como nos dio negativo, el sentido lo asumimos mal. En realidad el sentido de la vertical en A es hacia abajo. Nosotros lo asumimos hacia arriba, pero en realidad es hacia abajo. Entonces tengamos presente esto. Y hasta ahí tenemos el primer paso, que es calcular las reacciones. El segundo paso es realizar el diagrama de cortante y momento. En realidad lo que necesitamos es el diagrama de momento, pero vamos a hacer los dos. Vamos a graficar los dos para que no se nos olvide cómo hacerlo. Entonces el paso número 2, diagrama de cortante y momento. Para esto vamos a utilizar el método de las secciones y vamos a comenzar con nuestra sección 1. Entonces la sección 1 va desde 0 hasta 4 metros. A 4 metros, que sería esta sección de aquí. Obviamente nuestro corte lo estamos haciendo antes de llegar al punto B. Lo estamos haciendo en un punto K. En ese punto
tenemos un momento, ese momento es positivo, y tenemos un cortante negativo. En este caso, a nosotros nos dio que el momento en este punto es 0 y que tenemos una reacción y que nos dio hacia abajo, nos dio negativa y nos dio 80 tercios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación del momento y del cortante. Entonces hacemos sumatoria de momento en K igual a 0. Entonces en el punto K nosotros tenemos un momento positivo. La fuerza de 80 tercios me haría un momento positivo también. Y su brazo sería X. Esta fuerza de acá hay que concentrarla. Y serían 10X concentrado a X medio. Entonces sería menos 10X por su brazo, que sería X medio. Y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que el momento va a ser igual a 5X cuadrado menos 80 tercios de X. Y ya tenemos nuestra ecuación para el momento. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. En Y tenemos menos 80 tercios, que nos dio la vertical en A, menos el cortante, más 10X, y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que la ecuación del cortante va a ser igual a 10X menos 80 tercios. Ahora podemos evaluarla. Cuando X es igual a 0, el momento va a ser igual a 0 y el cortante va a ser igual a menos 80 tercios. Cuando X es igual a 4, el momento nos va a dar menos 80 tercios y el cortante nos va a dar 40 tercios. Ahí tenemos la sección 1. Analicemos ahora la sección 2. En la sección 2 hicimos el corte antes de llegar al punto C, en un punto K. Entonces esta distancia es una distancia X. Ahora esta fuerza de acá ya la podemos concentrar y va a estar concentrada a la mitad de 4, que sería 2 metros. 2 metros sería igual a 40 kilonewton. Acordémonos que acá tenemos un momento que nos dio 0. Entonces, hagamos sumatorias de momento en el punto K igual 0. En el punto K tenemos un momento positivo. La fuerza de 80 tercios me va a hacer un momento positivo también y su brazo sería X más 4. La fuerza de 40 kilonewton me va a hacer un momento negativo y su brazo va a ser X más 2 y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que el momento más 80 tercios de X más 320 tercios menos 40X menos 80 va a ser igual a 0. Resolvamos eso y nos va a dar momento menos 40 tercios de X más 80 tercios. Y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que el momento va a ser igual a 40 tercios de X
menos 80 tercios. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a 0. Entonces tenemos el cortante negativo menos 80 tercios más 40. Y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que el cortante va a ser igual a 40 tercios. Evaluemos esa sección. La sección va desde 0 hasta 2. Entonces, cuando x es igual a 0, el momento va a ser igual a menos 80 tercios. Y el cortante va a ser igual a 40 tercios. Permanece constante. Cuando x es igual a 2, el momento va a ser igual a 0 y el cortante va a ser igual a 40 tercios. Con esta información nosotros podemos graficar el diagrama de cortante y momento. Yo ya lo tengo hecho para que este tutorial no sea tan largo. Entonces nuestro diagrama nos quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué nos interesa? A nosotros nos interesa conocer el área de este sector, el área del momento. Entonces, podemos fijarnos que nosotros encontramos una ecuación para la sección 1 y una ecuación para la sección 2. Entonces, ¿qué es el área? El área va a ser igual a la integral bajo la curva. Entonces, nosotros tenemos que el área 1 va a ser igual a la integral desde 0 hasta 4 de 5x cuadrado menos 80 tercios de x. Y esa sería nuestra área. Sería la integral de la ecuación que nosotros encontramos en la sección 1. Entonces, si ustedes resuelven esa integral les va a dar un resultado de 320 tercios. Ahora, nos interesa conocer el centroide de esta figura. Y tenemos que llegar desde este punto hasta donde queremos la deflexión, hasta el punto C. Recordemos que en el video anterior les expliqué que el centroide va medido desde donde queremos la deflexión hasta el centroide del área. El centroide lo podemos encontrar de la siguiente manera. El centroide en X va a ser igual a la integral desde 0 hasta 4 de la ecuación de momento, 5x cuadrado menos 80 tercios de x multiplicado por x por dx dividido entre el área. Entonces lo vamos a poner entre el área. Que recuerden que el área a nosotros nos dio 320 tercios. Entonces, si nosotros resolvemos eso, nos va a dar 7 tercios. 7 tercios. Pero está medido a partir desde el 0. Está medido a partir de aquí para acá. Ahí tenemos 7 tercios. Entonces nosotros lo que necesitamos sería, vamos a hacerlo acá. Ya acá nosotros vamos a tener 7 tercios. Pero nosotros necesitamos la distancia que hay desde este punto hasta el punto C. O sea que lo de nosotros sería, este punto de acá serían esta línea roja serían los 4
metros menos los 7 tercios, que sería esta distancia de acá, más los 2 metros que tenemos acá, más los 2 metros. Entonces nosotros tenemos 11 tercios. Entonces toda esta línea de acá mide 11 tercios. Entonces esto de acá nos permitió calcular este dato de acá. Entonces nosotros con esta información podemos calcular la deflexión. La deflexión va a ser igual al área por el centroide. Entonces quiere decir que nuestra deflexión va a ser igual a 320 tercios multiplicado por 11 tercios. Y esto va a ser igual a 3520 novenos multiplicado por la rigidez. Y ya tenemos la deflexión 1. Luego calculamos la deflexión debido a esta área y la sumamos. Determinemos entonces el área 2 y el centroide del área 2. Tenemos nosotros que el área 2 tiene una base de 2 metros y una altura de 80 tercios. Y nos dio una ecuación lineal. Entonces quiere decir que aquí se nos formó un triángulo. No es necesario que hagamos integral porque podemos calcularlo con la fórmula para un triángulo. Entonces el área va a ser igual, sería el área 2, va a ser igual a 1/2 de la base por la altura. Quiere decir que el área 2 va a ser igual a 1/2 de 2 por 80 tercios. Y esto nos va a dar 80 tercios, porque se nos simplifican los dos de acá. El centroide, acuérdense que va a estar medido a partir del punto C. Entonces quiere decir que sería a 2 tercios de la base. Entonces serían 2 tercios de la base y la base es 2. Entonces quiere decir que el centroide va a estar a 4 tercios. Ahora apliquemos la fórmula. La deflexión 2 va a ser igual al área 2, que nos dio 80 tercios, por su centroide. Y el centroide serían 4 tercios. Quiere decir que la deflexión en 2 nos va a dar 320 novenos por la rigidez. Ahora solo sumemos. La deflexión total va a ser igual a la deflexión 1 más la deflexión 2. La deflexión total va a ser igual a la deflexión 1, que nos dio 3520 novenos, multiplicado por EI, más 320 novenos, multiplicado por la rigidez. Entonces, en total, nuestra deflexión va a ser igual a 1280 tercios multiplicado por la rigidez. Acuérdense que la rigidez solo va en el denominador. Ahora nosotros podemos calcular la deflexión solo sustituyendo estos valores. Por ejemplo, si el módulo de elasticidad de nosotros es de 2 por 10 a la 8 kilonewton por metro cuadrado y nuestra inercia, es igual a 0.0001 metros a la cuarta, entonces nosotros solo sustituimos y la deflexión va a ser igual a 1280 sobre 3 multiplicado por 2 por 10 a la 8 multiplicado por 0.0001, y eso nos da un resultado de, bueno, si lo podemos multiplicar acá por 1000 para convertirlo a milímetros y poder ver la deflexión, porque las deflexiones son muy pequeñas. Entonces si nosotros hacemos ese cálculo, nos va a dar
21.33 milímetros. Y ese es el método para calcular las deflexiones con el área de momento. Entonces podemos hacer un pequeño resumen. Lo primero es calcular las reacciones en la estructura. Luego, utilizando el método de las secciones, nosotros vamos a construir el diagrama de cortante y momento. Ahora, el diagrama de momento es el que necesitamos nosotros. La primera sección, el área la calculamos aplicando la integral, porque el área va a ser igual a la integral bajo la curva. El centroide es igual a la integral del momento multiplicado por x entre el área. Eso nos dio 7 tercios. Pero recordemos que 7 tercios va medido a partir del 0, del origen, donde hicimos nosotros nuestra sección. Pero lo que necesitamos nosotros es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces sería que a toda la viga nosotros le vamos a restar 7 tercios. Entonces 6 menos 7 tercios nos va a dar los 11 tercios. Lo que hice yo fue, a los 4 le resté los 7 tercios y le sumé los 2. Lo mismo es. Entonces ahora el centroide que vamos a utilizar nosotros es de 11 tercios. Aplicamos la fórmula área por centroide y nos da la deflexión. Luego calculamos el área de la segunda sección, pero como es un triángulo, no es necesario que hagamos una integral. Solo decimos que va a ser igual a 1/2 de la base por la altura, y eso nos dio 80 tercios. Y el centroide, como está medido a partir de aquí, entonces sería a 2 tercios. A 2 tercios de 2 nos da 4 tercios. Aplicamos la fórmula, que solo sería multiplicar el área por el centroide y nos da la deflexión. Luego sumamos las dos deflexiones y nos va a dar la deflexión total en el punto C. Y tenemos el ejemplo con estos módulos, con este módulo de elasticidad y con esta inercia. Y eso sería todo por este tutorial. Espero este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Me despido agradeciéndoles por su atención e invitándoles a compartir este video, a regalarme un like y a suscribirse a mi canal. No olviden también dejar sus comentarios si tienen alguna duda y yo con gusto les responderé. Nos vemos en un próximo tutorial.